Guerra nuclear. ¿Cuán cerca estamos de este escenario? Ante el conflicto bélico en Europa Oriental, recientemente se ha abierto la posibilidad del uso de armas no convencionales, específicamente de bombas atómicas. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ha escalado las tensiones globales, involucrando indirectamente a potencias como la OTAN, Estados Unidos, China y otros actores clave. Han crecido las preocupaciones de un enfrentamiento mundial, pues esta guerra tiene el potencial de desencadenar un conflicto mayor, aunque las naciones involucradas preferirían evitar un enfrentamiento nuclear debido a las consecuencias devastadoras. Pero ¿el panorama actual se dirige necesariamente hacia el inicio de una guerra mundial? ¿Qué dice la Biblia sobre estos tiempos? ¿Cuáles profecías de los últimos días falta cumplir antes de una confrontación nuclear? ¿Qué tan posible es una tercera guerra mundial a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania? En asociación con las profecías, hay que considerar que aún no aparece el anticristo y estarían faltando muchas profecías por cumplir. Por ejemplo, no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Si te has hecho estas preguntas, quédate, porque vamos a analizar este tema desde una perspectiva política, bíblica y profética. Jesús nos advirtió sobre guerras y rumores de guerras. Está escrito en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy, esas palabras parecen más relevantes que nunca. Pero, ¿significa esto que estamos en los días finales? ¿Qué señales aún faltan por cumplirse antes de que llegue el fin? Profecías sobre el anticristo, el arrebatamiento de la iglesia y Gog y Magog podrían darnos pistas cruciales. Debemos basarnos en la Biblia para que nos dé discernimiento, porque en medio de la incertidumbre global hay esperanza para aquellos que confían en el Señor. Mateo 24:6 es una exhortación para no caer en el temor ante los conflictos globales, ya que estos forman parte del curso de la historia en un mundo caído. Jesús enseña que tales eventos no son señales definitivas del fin, sino el inicio de los dolores de parto. Por tanto, en lugar de tener miedo, los creyentes somos llamados a mantenernos firmes en la fe, confiando en la soberanía de Dios y recordando que el tiempo final está en sus manos. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado significativamente con una nueva amenaza nuclear de Vladimir Putin. Según un reciente decreto, Rusia podría usar armas nucleares incluso en respuesta a ataques convencionales, si estos son realizados por países aliados de potencias nucleares, como lo son Estados Unidos. Este cambio amplía las circunstancias bajo las cuales Rusia considera usar este tipo de armamento, justificándolo como una medida extrema para proteger su soberanía y la de Bielorrusia, su aliada cercana. Esto ocurre en un contexto donde Estados Unidos ha permitido a Ucrania usar misiles de largo alcance contra Rusia, intensificando las tensiones. Aunque Rusia declara que el uso de armas nucleares es un último recurso, pues esta política incrementa el riesgo de escaladas catastróficas, porque hay que considerar que en el entorno la OTAN y otras potencias están involucradas. Sin embargo, debemos recordar que los conflictos entre naciones no son nuevos. Jesús habló sobre guerras y rumores de guerras, como señales del principio de dolores. Esto significa que estos eventos no son señales específicas del fin, sino que apuntan a la necesidad de estar preparados espiritualmente. En este contexto, las tensiones entre Rusia y Ucrania
podrían verse como parte de este patrón más amplio. No se trata de fijar fechas ni alarmarnos, sino recordar que el Señor tiene un plan soberano. Para entender si estamos cerca de una tercera guerra mundial que pudiera incluir el uso de armas nucleares, en términos proféticos debemos considerar que hay eventos que aún no han ocurrido. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una de las profecías centrales de los tiempos del fin, y en realidad será el evento que marque el inicio del calendario profético. En 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, Pablo describe que los creyentes serán llevados para encontrarse con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia, evento en el cual Jesús se llevará a los creyentes vivos y creyentes muertos al cielo, debe ocurrir antes de los juicios de Dios que se producirán durante la tribulación. Una eventual guerra mundial con el uso de armas nucleares debería desarrollarse durante la tribulación y no antes. Segundo, la aparición del anticristo. El anticristo, aquel enigmático y temido personaje que será la encarnación misma de Satanás, llevará a la tierra al caos completo durante la época de la tribulación y gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 señala lo siguiente: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo aún no ha sido revelado, lo que sugiere que los tiempos finales no han comenzado. Según muchas interpretaciones escatológicas, especialmente en las líneas dispensacionalistas, eventos como la aparición del anticristo y el arrebatamiento de la iglesia preceden al cumplimiento total de los juicios finales, llamado Gran Tribulación. Estos eventos aún no han ocurrido, lo que sugiere que una tercera guerra mundial en este momento, en un contexto apocalíptico, no estaría alineada con el orden cronológico de las profecías. Y es que el anticristo debe aparecer después del arrebatamiento de la iglesia, tal como se afirma en 2 de Tesalonicenses 6:7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí, en escatología, se considera que la expresión lo que lo detiene hace referencia al Espíritu Santo que obra a través de la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el inicuo, identificado como el anticristo, será revelado. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel se menciona ampliamente a las profecías de Gog y Magog. Algunos intérpretes vinculan a Rusia con Gog y ven en estos capítulos una posible profecía futura de una guerra mundial en la que Israel sería el foco. La Biblia dice en Ezequiel 38, 2 y 3: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Sin embargo, este conflicto se describe como un evento escatológico específico que ocurre en un contexto post-arrebatamiento
y después de los 7 años de tribulación. Para algunos teólogos, correspondería a la batalla de Armagedón antes del milenio, y para otros a la rebelión final del reino milenial. Por tanto, tampoco podría atribuirse esta profecía a una tercera guerra mundial. En medio de estas tensiones, ¿qué debemos hacer? Jesús nos llama a velar y a estar preparados. Mateo 24:42 nos dice: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que nuestro destino eterno está seguro en Cristo y que, aunque no sepamos el día ni la hora de su regreso, podemos confiar en sus promesas. Esta certeza nos lleva a una vida vigilante, no con temor, sino con gratitud y fe activa, buscando agradar a Dios en todo momento. La expectativa del retorno de Jesús nos impulsa a mantenernos firmes en la fe y a vivir una vida santa, apartada para Él. Nuestra esperanza no está en las circunstancias terrenales, sino en la gloriosa venida de nuestro Salvador, quien va a cumplir su plan eterno. El conflicto entre Rusia y Ucrania puede ser alarmante, pero no debemos temer. Como vimos, las Escrituras nos advierten que habrá guerras y rumores de guerras, pero también nos va a asegurar que el Señor tiene el control. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos esto: aún faltan señales importantes antes del fin. Nuestra prioridad no es especular, sino prepararnos. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. En medio de la incertidumbre global, Jesús ofrece una paz verdadera y esperanza eterna. Y si ya eres creyente, ora por las naciones, por la paz y por la salvación de los perdidos. Termino con esta promesa de Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temamos a los eventos del fin, porque nuestro Dios es fiel. Confiemos en el Señor, quien nos guía, nos protege y cumple sus promesas eternas. Maranata. Cosmos Bíblico es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca, Perú.